tarde esta tan esperada por todos nosotros, empezar con un aplauso sostenido por el logro. La presentación de estos dos libros, gracias a la editorial Guadalupe, los Padres del Verbo Divino, a todo el voluntariado. Digo, cuando la vida es cuando entra en sincronicidad y se suman tantas voluntades para que algo sea posible y salga a la luz, como son estos dos títulos, que más que títulos son enseñanzas y aprendizajes de vida, como es Imposición de Manos y Cuando el cielo se nos adelanta, y están acá los protagonistas. O sea que yo no quiero quitar mucho más tiempo, más que presentarlos, decir que bueno, mi nombre es Paula Torres y me dedico al periodismo humanitario, social, hace muchos años. Y para mí es un honor, les digo, siempre es cuando uno se siente bendecido, cuando te llaman a participar de estas tardes donde todos nos nutrimos, aprendemos, crecemos y también esclarecemos muchas preguntas que a veces nos hacemos desde diferentes lugares. Nos acompañan en este panel la doctora Patricia Frese. Ella es médica, homeópata, unicista y se dedica a la medicina familiar sistémica. Está muy bien dicho, ¿no? Bienvenida, Patricia. Claudia Biondi, 5 años de trabajo para recopilar estos testimonios, estas historias de vida increíbles que yo cuando las leí en estos días, no quiero parafrasear a nadie porque están los protagonistas como Claudia, la doctora, y el padre Adrián Santarelli, que además que ustedes se van a poder llevar estos libros seguramente, y ella va a compartir lo que fue esta recopilación y entrar en contacto con tantas historias de vida. Y el padre Adrián Santarelli, que a todos nos une algún vínculo por sus misas, sus sanaciones, sus retiros espirituales, nos sentimos muy cerca de él. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo esta tarde. Falta el doctor Miguel Espeche, que está llegando en un vuelo, que si no llega a aterrizar, acá personalmente tenemos unas palabras seguramente de un videíto. Y bueno, le vamos a dar un tiempo y a lo mejor tenemos la esperanza que el vuelo pueda haber aterrizado y que llegue a compartir esta tarde, que es un médico, psicólogo, psicoterapeuta, que coordina todo el área de salud mental del Hospital Pirovano con 200 talleres donde se benefician miles y miles de personas. Bueno, para comenzar esta tarde vamos a ver esa mirada médica. ¿Qué pasa a la hora de la imposición de manos? Desde esta mirada de la medicina y la sanación. Te doy la palabra, Patricia, y compartir esta tarde. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a comentar un poco sobre primero la lectura formal del libro, pero les quiero compartir un aporte desde la medicina, cuál es el significado que cobraría la imposición de manos en un proceso curativo visto desde lo médico. Y además quiero también compartir con ustedes cómo fui decantando en lo personal este libro, que si bien lo ven que es así de finito, a mí me llevó un montón de tiempo, porque es muy profundo y porque van ocurriendo muchas cosas si uno lo va desmenuzando de a poquito. Yo soy bastante informal y me voy a parar porque me siento una señorita sentada acá. Así que me voy a parar y les voy a pedir que si en algún momento me quieren interrumpir, que me interrumpan, porque me voy a sentir como más integrada si los puedo incorporar en mi presentación. Lo primero que les voy a contar es que el libro es un estudio antropológico, bíblico, teológico. Presenta la imposición de manos como un gesto universal. El libro es fruto de una tesis presentada en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, producto de una investigación y de varios años de una vida misionera del padre Adrián Santarelli que compartió con diversas culturas. El libro realiza un abordaje desde la base que ofrece la Biblia,
como testamento milenario universal desde la tradición judeo-cristiana. Y toma a Jesucristo como centro de la reflexión, ya que pasó en vida haciendo el bien y sanando todo tipo de dolencias, y muchas de ellas con la imposición de manos. Este es el formato como comienza la historia de este libro, ¿sí? Como una tesis, con lo cual uno, cuando comienza a leer el libro, se siente frente a una tesis. Y es tan profunda, pero tan profunda, que hay que leerla de a ratitos y llevársela durante el día. Entonces, comienza con un tema que es muy importante, porque dice: el hombre contemporáneo se ve sometido a altos índices de estrés y malestar. Y de ahí que hoy pueda darse simultáneamente, junto con un generalizado malestar, una revitalización del mensaje que ofrece una salud integral e integradora de todos los niveles de las personas. Es curioso que hoy en día todos estamos hablando de que buscamos una salud integral y que queremos que nos atiendan como seres humanos completos, que no nos fragmenten en pequeñas especialidades que ven por partes al ser humano. Y lo más curioso es que este libro comienza con un planteo de la salud integral ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? El planteo es sanar cuerpo, mente, espíritu, y esto aparece en todos los pasajes bíblicos que menciona el autor en su libro. Con lo cual, qué actualizado que es. Ya ahí empieza como a sorprender que no estamos inventando la pólvora en el siglo XX. La imposición de manos es primordialmente un signo, una señal, un gesto, y cuando es realizado desde la fe cristiana, es Dios mismo el que se manifiesta en un gesto. Eso es un concepto. Así, la imposición de manos es una experiencia religiosa y es una experiencia integral. La experiencia religiosa y la reflexión religiosa deben ir unidas. La reflexión carece de contenido sin la experiencia. Y me voy a detener acá. Cuando hablamos del ser humano, hablamos del ser humano en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. La experiencia nos es posible porque tenemos un cuerpo. Acá está hablando de la imposición de manos como una experiencia religiosa, o sea que ya hay un componente físico que está interviniendo en este acto curativo, ¿sí? Acto seguido dice: la experiencia va de la mano de la reflexión religiosa, ¿sí? Y vayamos nuevamente a nuestro concepto de ser humano trimembrado: cuerpo, mente, espíritu. La experiencia nos es posible porque la hacemos a través de nuestro cuerpo, y la reflexión nos es posible porque la hacemos en nuestra esfera mental. ¿Qué ocurre? Que nadie puede explicar con palabras lo que no se vivencia. Es muy difícil que una persona pudiera explicar con palabras qué le ocurre o qué concepto tiene sobre una imposición de manos si no ha transitado la experiencia en su propio cuerpo, ¿sí? Lo mismo ocurriría no podemos hablar del nadar si nunca hemos nadado, ¿verdad? Es como teorizar la reflexión del nadar si no hemos atravesado la experiencia del nadar, en este caso de arrojarnos al abismo de la confianza de una experiencia sanadora. ¿Qué diferencia hay en quedarnos en cuerpo y en mente, ¿no? Solamente, si lo miráramos así, el ser humano, suponte que dijéramos es cuerpo y mente. Y a través del cuerpo tenemos la experiencia, a través de la mente reflexionamos sobre la experiencia.
Pero ¿qué hace este tercer cuerpo, que es el cuerpo espiritual o cuerpo etéreo, como lo llaman en varias medicinas? Porque yo lo que les estoy dando es un aporte de medicinas comparadas, donde el componente y el cuerpo espiritual está considerado como un componente indiscutible del ser humano. La experiencia espiritual es aquello que nos permite integrar eso que hemos experimentado con el cuerpo, que hemos reflexionado en la mente y que a través de la experiencia espiritual, del poder conectarnos con nuestro cuerpo espiritual, con nuestra dimensión espiritual, podemos integrar la experiencia vivida. ¿Por qué? Porque nuestra dimensión espiritual nos balancea. Acá aparece el primer concepto para poder darle un fundamento de por qué una sanación del orden de lo espiritual es tan valiosa como una sanación del orden de lo físico o del orden de lo mental. El ser humano en estos tres cuerpos requiere para su salud un balance de los tres. Muchas veces el síntoma aparece porque o se han desmembrado, o se ha desbalanceado, o está totalmente influido el cuerpo mental y invalidado o desvitalizado el cuerpo físico, o porque no le ha dado suficiente espacio a su dimensión espiritual para integrarse como sujeto en una vida, en una dimensión que es la que compartimos con todos. Un tratamiento basado solamente en el cuerpo físico puede sanar la herida física, ya sea funcional, ya sea estructural, ¿sí? Si nos ocurre un daño que perdemos una pierna, es un daño estructural, y si ocurre que la pierna no funciona correctamente, es un daño funcional. Eso lo podemos remediar en el orden del cuerpo físico a través de la medicina tradicional o de muchas otras medicinas que abordan el cuerpo. De este cuerpo que sufre se va a derivar un espacio mental que sufre, porque una persona que sufre un dolor, ya sea de una pierna o un dolor de cabeza, va a tener una condición mental de una persona que no se siente libre, no se siente fresca, no se siente disponible para cualquier actividad, sino que se siente limitada por una experiencia dolorosa o de enfermedad. Si solamente nos centramos en tratar de interpretar la esfera mental y calmar el dolor desde la esfera mental, también quedamos con una medicina renga, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el paciente llega a un punto que no puede avanzar más? Que queda como detenido y no hay posibilidades de obtener mejores logros con todos los tratamientos y los esfuerzos que ya se estuviesen aplicando. Generalmente esos pacientes, en su desesperación, van, por último, a recurrir a los sacerdotes, a la iglesia y a la sanación. Los sacerdotes se les dice cura, ¿no? El curita de la bicicleta, como era el padre Adrián Santarelli en su tierna infancia de bicicleta. Bueno, igual. Pero la palabra cura, ¿por qué es un cura? Porque el sacerdote está formado, está preparado, está entregado a curar en el orden de lo espiritual. Porque ese le da lugar tan a último momento. ¿Por qué no se hace un poco de medicina preventiva trabajando en equipo? ¿Qué pasa? Que el paciente va a una sanación y de repente dice: mira, a mí me siguen dando mal los laboratorios, pero yo me siento mejor. Ah, no, eso es placebo, eso es psicológico. No es así, no es así. La dimensión espiritual, el cuerpo etéreo, que le llaman la medicina homeopática, la antroposófica, la medicina china lo llama, tiene otras nomenclaturas, pero que no vale en este momento profundizar en eso, comprenden que la dimensión espiritual forma a nivel biológico una interfase.
una interfase. Ustedes imagínense esta frase que dicen, yo me hago mala sangre, pasa tal cosa y yo me hago mala sangre. O casualidad, esa persona termina a veces teniendo una hipertensión arterial o un pico de presión porque se hace mala sangre. Realmente su sangre capta la tensión que cae en los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta persona que no se le puede controlar su tensión arterial, a pesar de que está yendo al psicólogo, a pesar de que el médico le dio los antihipertensivos, a pesar de que los homeópatas intentamos integrar todo lo integrable? ¿Qué pasa cuando va a la experiencia de sanación espiritual? Y empieza a ocurrir que se genera una interfase donde la sanación no hace de antihipertensivo, hace de filtro, hace de reconciliador, hace de integrador del cuerpo y de la mente, hace que ese ser humano se abra a otra dimensión, se abra a poder ver, a poder oír otras cosas que solo escuchaba sin poder profundizar sobre la experiencia de qué estaba oyendo, porque su nivel de interpretación a veces lo llevaba a estar en una situación de estrés continuo o a ver de otra manera y cambia su forma de ver. Esto es lo que generalmente se recibe en los procesos de los pacientes, sobre todo los pacientes crónicos y los pacientes más complicados. Entonces, ¿qué es lo que propone el padre Adrián Santariani en su libro? Va llevando al lector a diferentes pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde el gesto de la imposición de manos es un gesto que fue utilizado siempre con distintas finalidades. Y él plantea, ¿y por qué las manos? Porque es muy interesante, ¿y por qué las manos? ¿Y por qué no es otra cosa? ¿Y por qué no le puse un pie encima, verdad? Porque nosotros biológicamente funcionamos con un caudal electromagnético, con un caudal bioeléctrico. Nosotros somos seres con una funcionalidad bioeléctrica. Cada impulso nervioso o cada músculo se mueve por un recambio continuo de cargas positivas y negativas. No es posible ver nuestra estructura y nuestra dinámica biológica si no la vemos como un cuerpo bioeléctrico, ¿sí? Nos podemos hacer un electrocardiograma y podemos ver la onda, podemos hacer un electroencefalograma y ver, podemos hacer un estudio de la contracción muscular. Siempre vamos a estudiarlo eléctricamente. ¿Qué ocurre? Que nuestras manos funcionan como antenas a nivel eléctrico, antenas receptoras y antenas emisoras. Este recurso de utilizar las manos y de imponer las manos, que viene relatado desde el Antiguo Testamento, es un recurso que todos tenemos. ¿Todos tienen dos manos o por lo menos una? Sí, ¿no es cierto? Todos tenemos este recurso todos los días para sanar situaciones, para dar confianza, para decir sana, sana, colita de rana, y el nene se calmó, para en situaciones más específicas, para pararse al lado de un paciente y tocarlo y preguntarle qué te pasa, y el paciente sentirse tocado, sentirse alojado, abrir su corazón y hablar de cosas que no hablaría escritorio de por medio, ¿sí? La imposición de manos ya comienza con un acto biológico. En el cuerpo físico, en la mano, la que se utiliza tiene una razón y una explicación bioeléctrica, ¿sí? La mano como antena. En el cuerpo mental aparece, que también va llevándonos el libro a diferentes pasajes bíblicos, aparece el tema de la contribución o
oclusión que le da al paso de la sanación nuestra mente. Nuestra mente puede ser un gran facilitador o puede ser un gran obstáculo. Porque primero hemos hablado de que tenemos una experiencia y que va acompañada de una reflexión. Si tenemos una experiencia, pero la reflexión se obtura porque nuestra posición siempre es de desconfianza, es muy difícil acceder al plano espiritual, porque el plano espiritual es el que no se ve y no se toca, solo se siente, ¿sí? Y solo se puede contar cuando se ha tenido la vivencia. Y todos, absolutamente todos, hemos tenido vivencias espirituales porque somos seres trimembrados. Entonces, lo difícil es poder llegar a habilitar, no digo quizás para esta audiencia, porque es una audiencia que ha transitado la experiencia de sanación, pero para poder salir al mundo y contar que hace bien tomar contacto con la dimensión espiritual, hace bien habilitar que los curas nos curen, hace bien habilitar a cada religión con su forma y su modalidad de curación, siempre y cuando estas personas tengan la debida preparación, la debida oración, la debida dedicación espiritual para poder ser realmente canales de un espíritu libre y sanador. Vamos a ver si hay algún otro concepto que yo les haya... Sí. Esto que me preguntabas, me comentabas, Patricia, la herramienta que nos vamos a llevar como para poder leerlo pausado, aprender, que nos hagas ese comentario, esa reflexión, cómo vamos a utilizar nosotros el libro. La primera herramienta es cultivar la confianza. Yo confío, tú confías, nosotros confiamos. O sea, si nosotros hablemos de economía en un país y la moneda, yo no entiendo nada de economía, pero cuando se pierde la confianza en una moneda, la moneda se dispara, ¿verdad? O una industria que se quiere vender, bueno, sí, esto lo podemos ver y comprender en el orden de las finanzas, porque no lo vamos a comprender en el orden de la sanación. Los procesos de sanación, para poder incluir el acto médico-paciente, el acto de relación de el fiel con su sanador, requiere de la confianza. Es muy difícil que nosotros vayamos a un médico sin sentir confianza, ¿verdad? Por más que nos dé el mejor de los diagnósticos. Entonces la primera herramienta es cultivar la confianza. La confianza a través de las manos también, porque las personas necesitamos tocarnos y dejarnos tocar, ¿sí? Con una actitud amorosa y con una actitud sanadora. Nosotros le damos confianza a un niño cuando lo tomamos de la mano. Le damos confianza a un amigo o a un hijo cuando le decimos anda tranquilo a rendir tu examen. O sea, esto también es imposición de manos. Nosotros podemos transformarnos en sujetos activos. La imposición de manos está justamente en manos de personas que están consagradas, que tienen el debido espíritu de oración, que nos hacen de canal espiritual. Pero nosotros también somos seres trimembrados y también tenemos que desarrollar y optar por una vida distinta, porque optar por una vida distinta es optar también por tener ejercicios espirituales, además de ejercicios físicos y además de ejercicios matemáticos u otros mentales. Los ejercicios espirituales son muy importantes y a veces son tan simples como contribuir amorosamente y desinteresadamente con alguien o en alguna fundación o en algún vecino. No hace falta que destinemos grandes... no nos tenemos que ir al África para abrir nuestra dimensión espiritual. Tenemos que cultivar la oración, entregarnos en confianza, reconocernos en cuerpo, en mente y en espíritu. Y les aconsejo leer muy despacito este libro, porque mi proceso personal fue
primero querer leerlo con mi mente. Y cuando lo leí con mi mente, choqué con una tesis y dije, estoy en el horno, encima tengo que presentar una tesis. Y después dije, no, el padre Adrián siempre me ha dado empujoncitos en mi desarrollo personal y digo, no me va a mandar al muere, seguramente que algo voy a aprender. Entonces empecé a dejar que ocurra esto, ¿no? Empezar de a poquito a leerlo, a llevarme un pasaje bíblico. Me llevé mucho tiempo la hemorroía, que se llama, hemorroísa, mira, me resultaba tan difícil el nombre que ni me salió, que es esta mujer que toca a Jesús y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y le dice, no, nadie, no, yo sentí una fuerza que salió de mí. Y dije, wow, ¿cuántas veces yo toco a alguien esperando tanto de esa persona? ¿O cuántas veces yo me encuentro puesta en un lugar de autosuficiencia, no necesito tocar a nadie? Entonces empecé a andar, creo que hasta empecé a pedir un montón de cosas que no pedía. Ahora me encuentro como bastante pedigüeña y digo, uy, empecé a cambiar y muy rápido, no tengo que pasarme de la... Pero el libro te lleva a otro nivel de reflexión. Cuando habla en el Antiguo Testamento de que imponían las manos en el chivo, el animal que iba a expiar, ¿se dice? Expiar los pecados de esa población o de esa comunidad. Yo decía, ¿cuántas veces nosotros desde nuestro error expiamos, ¿sí?, nuestros pecados imponiéndoles las manos erradamente a determinadas personas y hacemos imposiciones de manos sin el debido discernimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Sin poder decir, ¿no será otro el lugar donde tengo yo que limpiar mis problemas? Entonces, bueno, todo esto fue lo que a mí me ocurrió. Después surge la lectura del libro Cuando el cielo se nos adelanta, y es muy lindo porque lo que nos muestra, sobre todo en toda la primera parte del libro, cómo somos objetos de comunidad, cómo cuando nos sanamos nos transformamos en sujetos activos de la sociedad. Y yo decía, claro, si una célula se sana, está al servicio de la otra. Nosotros, a nivel biológico, funcionamos en intercesión. El riñón intercede, el corazón intercede, nadie se guarda el trabajo. El ojo mira, forma la imagen, intercede. Nosotros tenemos esa facultad de intercesión continua, cotidiana, en lo que decimos, en lo que hacemos. En la oración, ¿cuántas veces decimos, no, que voy a rezar? Sí, rezar, mirá esos que están rezando ahí, qué frescos que son, yo trabajo y te reza. La verdad que uno empieza a comprender el poder de la oración cuando entra en esta dimensión. El poder de la intercesión, el poder de la participación en la comunidad, y si lo vemos como comunidades celulares, ninguna célula se la guarda para sí, siempre la da al servicio de la otra, siempre intercede. El acto de generosidad desinteresado más perfecto es nuestro cuerpo físico. Ojalá lo copie nuestro cuerpo mental y ojalá nos atrevamos en confianza a abrirnos a la dimensión espiritual a través de lo que se nos vaya acercando en la mano, la posibilidad de recibir una imposición de manos de un sacerdote, la posibilidad de orar, la posibilidad de hacer una lectura que nos dé como una profundidad espiritual, que no solo abulte nuestros conocimientos mentales. Y en este libro hay algo muy bonito que es quienes se atrevieron a dar su testimonio. Entonces esto es, yo confío, tú confías, nosotros confiamos. Yo creo que esto es casi como el mensaje. Hay algo muy, muy lindo que quiero utilizar, digamos, para comentar, para cerrar, que es que en el libro de Imposición de Manos, el autor, el padre Adrián Santarelli, sugiere que no quede en manos de pocos
la imposición de manos, que los sacerdotes tomen esto, porque es su herramienta, es su misión. La Iglesia está constituida como un espacio para sanar, porque nos sana desde muchos órdenes, y cada individuo en este planeta tiene la libertad de elegir su comunidad para sanar espiritualmente, pero siempre hay personas consagradas que tienen la facultad de acompañarnos, abrirnos a nuestra dimensión espiritual. Yo solamente quiero decir una cosa sobre el padre Adrián Santarelli, porque me pidieron también que hable del autor. Bueno, no lo voy a leer todo porque no tiene sentido, pero más o menos me acuerdo. Es una lectura que estuvo hace poco en una misa, y la lectura es del libro del Éxodo, y que habla de Moisés, y habla de una situación de una guerra, de una comunidad. Padre Adrián, corrija por favor, porque puedo llegar a equivocar el texto. Entonces hay una situación donde tienen que ir a combatir los de su comunidad, y Moisés se va al monte a orar, a interceder por esta comunidad que estaba en guerra, para que pudieran resolver sus problemas y, bueno, en ese caso ganar la guerra, que no me gusta decir ganar la guerra, pero resolver su conflicto. Pero Moisés se encontraba con sus manos en alto, otra vez con nuestras antenas, ¿sí? Pero claro, quedémonos un rato con las manos en alto, a cualquiera se le cansan, porque las personas se nos cansan los brazos. Entonces Moisés fue con dos de sus secuaces. Entonces, cada vez que Moisés se cansaba y se le iban cayendo los brazos, a la gente le empezaba a ir mal en su conflicto, empezaban a perder. Entonces, sus dos ayudantes le sostenían los brazos. ¿Por qué traje este texto? ¿Después le pusieron piedra? Bueno, esa parte no la leí. ¿Por qué traje este texto? Porque desde que yo conozco al padre Adrián Santarelli, me impresiona la actitud que tiene para integrar la comunidad. No hay ninguna persona que no le sostenga sus brazos, no hay ninguna. Todos de alguna manera estamos siempre siendo requeridos. Él sí es pedigüeño, si hay que pedir, él pide. Entonces, sí, pide todo el tiempo. Pero además, lo maravilloso es que siempre pide que le sostengan los brazos, y eso es lo que quería dejarles. Muchas gracias. Muy linda presentación, Patricia. Gracias. Claudia Biondi, bueno, llega tu momento, esta experiencia de 5 años y todo lo que lograste, y que acá estás, ¿no? Cuando el cielo se nos adelanta. Qué lindo título. ¿Ayudada por la editorial Guadalupe o del corazón? Ayudada por el padre Adrián. Ah, muy bien. Entonces, bueno, que nos cuentes esa experiencia. Buenas tardes a todos. Gracias por compartir este hermoso momento con nosotros. A los que no me conocen, mi nombre es Claudia Biondi. Soy una feligresa que concurre a la parroquia Santo Tomás Moro hace 6 años. A través de diferentes gracias recibidas, sentí la imperiosa necesidad de contar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que vivía día a día. Lo conversé con el padre Adrián, y hace 6 años atrás comenzó mi gran sueño. Quiero destacar por sobre todas las cosas que este libro es un libro de testimonios, y que sin la gente no hubiese sido posible. La gente nos ha confiado muy amorosamente sus testimonios, nos han contado sus experiencias muy amorosamente, y nos han transmitido mensajes de fe y de esperanza. Cabe aclarar
que en esta obra no se pretende ensalzar al padre Adrián, sino que los testimonios son muy fehacientes, tal cual me lo ha transmitido la gente. Esta obra comienza presentando a nuestra comunidad y junto con el padre Adrián, que me ayudó a compartir esta parte del misterio de Dios. Este libro consta de una breve síntesis, digamos, una breve biografía del padre Adrián, de su vida, de sus obras, charlas que ha dado muy interesantes en la parroquia, una entrevista que le hicieron en Italia, que es imperdible, donde habla de la fe y los milagros. Y mi intención fundamental era no quedar como una simple espectadora, sino contar lo que se vive todos los días en esa parroquia. No es simplemente para mí un cura de Vicente López, sino creo que él nos enseñó y me enseñó en estos 6 años que Dios obró y sigue obrando entre nosotros. Simplemente es eso. Y para terminar quiero agradecer a mucha gente que ha colaborado con este libro, principalmente a Dios, al padre Adrián, que sin él no hubiese sido posible. Gracias, Padre, por tu generosidad, por haberme ayudado tanto. Bueno, eso, nada, gracias por todo y por acompañarnos. Bueno, agradecimientos principalmente a la gente, que sin ellos no hubiese sido posible, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a Germán, a mi sobrina, a la editorial Guadalupe, que me han hecho sentir como en mi casa, especialmente a la señora Alicia Bentancur y a Agustín Grisuti, y a toda la editorial, al Verbo Divino, a Karina Rosa por la organización del evento, al Colegio La Salle por habernos prestado el establecimiento, a mi gran amiga Graciela Cóncaro, que es un gran sostén en estos 6 años, que nunca me dejó bajar los brazos y que contribuye muchísimo en la parroquia. A mi gran amiga también, que es la secretaria de la parroquia, Cristina Rodríguez, que sin ella y sin su colaboración no hubiese sido posible. A Élida, que muy amorosamente me ha hablado de su hijo, el padre Adrián. Sí. A mis amigos, a toda la comunidad, especialmente al grupo de comunicaciones. Y muchas gracias, espero que lo disfruten. Este libro es muy simple, es ameno, es de fácil lectura y nada, quería compartir simplemente estos testimonios que la gente aún, haber terminado el libro, aunque terminé el libro, me siguen llegando. Nada, eso, y fundamentalmente quiero que este cura que está acá trascienda y que no sea un simple cura de Vicente López, sino que mi intención es que se conozca su obra. Muchas gracias. Muy lindo todo lo que estamos escuchando. No llegó el doctor Miguel Espeche, dejó precavidamente unas palabras, un video que queremos compartir ahora mismo con ustedes para conocer también su mirada y su reflexión desde su profesionalismo. Mi nombre es Miguel Espeche, soy psicólogo, trabajo en tareas comunitarias en el Hospital Pirovano, soy director del programa de salud mental barrial de ese hospital, que son muchos grupos, una tarea comunitaria muy abarcativa. También me gusta mucho escribir en unos medios, también me gusta la televisión. Y lo conozco a Adrián, no mucho, pero de forma intensa, y me parece que es un honor. De hecho, no es que me parece, es un honor realmente estar convocado a hablar acerca de un libro tan lindo, sobre una actividad tan linda como es la de sanar, entendiendo que sanar tiene que ver siempre con el alma. Uno va al diccionario y ya se da cuenta que va por ese lado la cuestión, porque la definición de salud también involucra la salvación del alma, la plenitud del alma. Y no hay muchas experiencias en donde el alma y el cuerpo
entren en una comunión. Siempre tendemos a separar estas cuestiones. Y yo creo que a través de la imposición de las manos, a través de las manos, entendemos esa comunión entre cielo y tierra que se da a través del contacto entre los humanos. La posibilidad de sanar en psicoterapia tiene que ver con el vínculo. O sea, uno puede decir que suscribe a una línea u otra línea, pero al final, y de hecho las investigaciones así lo corroboran, lo que sana es el vínculo entre la persona del terapeuta y la persona del paciente. Bueno, eso que llamamos vínculo en una esfera restringida, como es la esfera psicoterapéutica, también lo podemos ver en otras áreas, y con el hecho de la imposición de manos lo vemos más aún. Es alguien que abre su corazón al amor y alguien que a través de sus manos canaliza ese amor hacia el que está receptivo al mismo. Y en ese sentido, en el libro de Adrián veo algunos elementos muy interesantes. No solamente todo lo que tiene que ver con lo que los evangelios y el Antiguo Testamento dicen al respecto, o inclusive todo lo que tiene que ver con la doctrina católica, sino también la posibilidad de entender que esto tiene que ser hecho entre buenas personas. ¿A qué responde? Que no es la mecánica de la imposición de manos en sí misma la que genera la sanación, sino que es lo mejor del corazón abierto y dispuesto de alguien que se abre a lo mejor de la generosidad de otro que se ofrece como mediador. Si no se da así, serán actos vacíos. El mismo hecho de poner la mano sobre otro, realizado desde algo espurio, genera resultados espurios. También es importante, y esto bien lo señala Adrián, no es magia. O sea, cuando hablamos de realmente sanación, estamos hablando algo del orden de lo milagroso o de lo amoroso, y no la magia, porque la magia es como tener poder sobre los hechos. Uno manipula los hechos según su arbitrio. Y eso, como bien lo decía Adrián, tiene que ver con algunos atisbos de lo que era el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios de poder, que dominaba el mundo. Y a través de Jesús vemos el poder del amor, si se quiere decir así. Y en ese sentido, la imposición de manos tiene que ver mucho más con el amor que con el poder del dominio. Y ahí es un gran malentendido habitual. Se cree que el que impone manos domina la realidad. Y sin embargo, es alguien que ofrece amor a esa realidad, o en todo caso, canaliza el amor en esa realidad. Y el que recibe, por el hecho de habitar el amor, se sana. Y se sana en cuerpo y se sana en alma. Y si no ocurre así, si el cuerpo no respondiera a lo que nosotros creemos que debiera responder, sin embargo la dulzura del espíritu, la plenitud emocional, si se quiere, y espiritual que ofrece el habitar el amor, genera ya una sanación que hace bien. Nosotros simplemente hacemos todo para que el amor circule. De sus efectos se encarga Dios. Es importante recordar que desde que somos chiquitos, las manos nos acompañan. Cuando uno es chiquito y llora porque siente frío, hambre o desolación, como bebé, es la mano de la madre la que genera esa serenidad, ese sosiego, indispensable, porque no es un elemento suntuario, es esencial. Un chiquito que no es tocado es un chiquito que muere, no hay vuelta, literalmente muere. Se ha visto en distintas investigaciones que solamente alimentar mecánicamente un bebé, por ejemplo, no le produce una posibilidad de prosperar en la vida. Sí, en cambio, cuando se junta esa leche, ese alimento, con la calidez de alguien que toca. Entonces fíjense cómo en las manos, cómo en el contacto, se conjuga lo que es la plenitud del amor. No es un elemento suntuario. El cuerpo no es un convidado de piedra en lo que hace a la salud y a la vida. Por eso me parece que la posibilidad de que existan las manos como aquellas que disponen y encarnan ese amor no es simplemente
un acto de un artilugio o un signo vacío. Es algo que desde lo psicológico también entendemos. Que después la palabra también toque, que haya posibilidad de que simbolicemos, no significa que tengamos que prescindir de los primeros vehículos del amor, que son aquellos que tienen que ver con lo corporal. Obviamente que todo lo humano puede tergiversarse, pero no por el hecho de que alguna vez se pueda tergiversar, tenemos que prescindir de él. Por eso me parece que en la persona de Adrián, que es un buen tipo, una persona seria en lo que está haciendo, una persona que se dedica de corazón, tenemos una vivencia de honestidad profunda que hace que podamos abrir con tranquilidad el corazón y que podamos entregarnos a lo que él propone, que es ni más ni menos que ser simplemente mediador de algo que es patrimonio de todos, que es el amor que hace que seamos lo que somos. Los seres humanos nos juntamos ceremonialmente para honrar algo que está todos los días, pero que un día celebramos de que exista. Y tenemos distintas formas, signos a través de los cuales eso que habita nuestra existencia todo el tiempo son convocados a la conciencia. Y en esos momentos se produce algo muy fuerte que a muchos de nosotros nos puede sacar de la vida ordinaria y darnos cuenta de lo extraordinario que es el vivir. Entonces desde ahí muchas veces aquello que andaba medio torcido se nos endereza porque simplemente nos dimos cuenta qué es lo que estábamos haciendo mal y incluso el cuerpo empieza a tomar otra dimensión y a vibrar de otra manera. Bueno, estas son posibilidades que nos ofrecen la imposición de manos, que para mí no es solamente imponer las manos, sino también es involucrar al cuerpo en la tarea de crecer y de planificarnos. Y en ese sentido integra, y la posibilidad de integrar es maravillosa porque es mucho el dolor que ha generado la noción de que el cuerpo y el alma andan por ahí separados, divorciados y en malos términos. Y es muy noble, es muy lindo ver que hay una comunión esencial, que uno no es sin el otro y que mientras estamos acá somos cuerpo y ese cuerpo también es amor, que no es un estorbo para el amor el cuerpo. A mí me parece muy importante darnos cuenta que hay una idea de Dios que es vínculo, que tiene que ver mucho con el Espíritu Santo en lo teológico, que no es mi especialidad, pero me animo a hablar de eso. Y recuerdo siempre una película que se llamaba Antes del amanecer, en donde la novia le dice al novio que alguna vez escuchó que Dios no está ni en vos ni en mí, sino en ese espacio que habita entre ambos. Y si bien no sé si teológicamente sea acertado, a mí me encanta esa idea, que Dios habita entre nosotros y que las manos son la forma de habitar justamente ese territorio de nexo, que es en el nexo, en el espacio de nexo en donde habita el amor. Para eso tiene que haber dos y en el medio el tres es el espíritu. En las manos nos acercamos a ese territorio que nos vincula con el otro a través del amor. Entonces me parece justamente que fortalece la conciencia que ya intuitivamente tenemos de que algo bueno está pasando cuando las manos obran en nombre del amor y que tiene que ver con esa noción de Dios que vincula, no que parapeta y nos fortifica en lo que somos, sino que somos con los otros, en los otros y no seríamos sin ellos y que bueno, cuando nos damos las manos de eso se trata, de honrar esa dimensión del amor. Doy bienvenida a este libro y agradezco mucho participar en su presentación, le deseo el mayor de los éxitos y bueno, juntemos las manos y sigamos para adelante. Créame que se siente cuando toda una comunidad está en oración y se siente cuando una comunidad se distrae, así como también cuando hacemos la imposición de manos. Da mucha pena cuando algunas personas, por mirar al lado, por estar en otro lado, se distraen y pierden el momento más lindo del encuentro personal con Jesús, ¿no? Como ellos que por ahí les toca encontrarse con el Papa delante y se van a sacarle fotos para disfrutar el encuentro. Entiendo que a veces es una tentación, pero lo lindo es el encuentro profundo e inolvidable que podemos tener. Y sobre todo con Dios,
la imposición de manos, es simplemente creer que realmente Dios tiene algo para mí y para mi corazón. Y como estamos todos acostumbrados a tratar con la vida espiritual de una manera profunda, darme cuenta que Él me quiere llevar a esas profundidades y que Dios es espíritu y obra sobre todo desde el espíritu hacia todo nuestro ser. Por eso, no perdamos la tarde, hemos hecho muchos sacrificios para estar aquí y seguramente queremos aprovecharla. Que estemos abiertos a esa gracia, que estemos receptivos, que estemos concentrados, que sea una tarde de gracia, que sea una tarde donde nos cuidemos unos a otros, con el silencio, con la oración. Aquí estás, Jesús, y ya nos estás sanando, y ya nos estás escuchando, y ya estamos tejiendo esta relación, y también entre nosotros, todos los que hemos venido a esta casa a encontrarte. Pongamos a María al lado nuestro para que nos ayude a estar concentrados en la obra de Jesús y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que seamos bendecidos en esta tarde. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh buen Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, a ti que estás aquí vivo y presente en este admirable signo vivo de tu presencia en el mundo, en medio de la humanidad. Venir a estar con vos, venir a buscar tu presencia y tus manos salvadoras y sanadoras en la gracia más grande que existe sobre la tierra. No hay otro lugar donde encontrarte más cercano que en la Santísima Eucaristía. Por eso te adoramos y adorándote nos abrimos y abriéndonos nos vamos dejando transformar. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir levanto mis manos, levanta tus manos. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible. Todo eso es posible. Está difícil. Lo hago siempre, pero está difícil hablar de eso, ¿no? Quizás porque, ante todo, presentar un libro no es algo a lo cual esté habituado. Y entonces creo que siempre me he debatido más en mi interior por ser un sacerdote más práctico que teórico. Y tal vez esa autoimagen que uno tiene de siempre estar haciendo cosas, quizás tardaba mucho en salir un libro. Aparte confieso que me costaba escribir un libro porque soy un poco ADD, ya me conocen en la parroquia, que no sé si es ADD o es que
tengo una comprensión de las cosas siempre abarcativa de todo, antes que de la parte. Y entonces me pongo a escribir una idea y me salen 10 más. Entonces voy como abriendo, ¿no? Abriendo y me cuesta. Entonces, siempre esto de escribir un libro es algo que me doy cuenta que lleva mucho trabajo. Poder concentrar las ideas, poder decir lo que uno realmente quiere decir, expresar y que quede todo. Y ese perfeccionismo por ver que nunca se terminaba de decir todo, lo empecé 20.000 veces. Yo terminé la tesis en el 2004, la presenté. Después se me borró todo en una computadora, que llevé a arreglar y me borraron todo. Así que me quedaron algunas hojas y me quedaron algunas cosas antiguas. Y yo pensaba que lo iba a sacar rápido, porque estaba muy entusiasmado. La tesis en realidad fue escrita en Cuba, presentada en Roma, guiada por un profesor al cual le debo el tema, el profesor Trevisiol, el cual un día, hablando con él en un recreo, hoy es decano, hoy es rector de la universidad, estuve con él hace poco, y hablando con él, yo le comentaba que en Cuba acababa de llegar todo esto de la medicina con sus métodos naturales, que había llegado también el Reiki, que había llegado muchas teorías, de la medicina natural. Y él me dice, al otro día alguien me preguntó algo de este asunto de pranoterapia, ¿no? Que lo llaman en Italia. Y bueno, yo siempre tengo la duda, le dije, digo, ¿qué diferencia hay entre una imposición de manos común con la imposición de manos de Jesús? Y me dijo, ahí tenés un buen tema para tu tesis. Y le dije, me dice, enmarcalo y estudialo. Entonces, como estaba en Cuba, empecé a averiguar y en Cuba efectivamente me enteré que los masones, los rosacruces en el 6º grado, son 33 grados, en el 6º grado enseñan la imposición de manos. Esto no lo digan, pero no, su folleto no lo puede leer nadie, pero había uno muy interesado por conocer a Santa Teresa de Jesús. Entonces le dije a un masón, le digo, te cambio Santa Teresa, una semana vos con Santa Teresa y una semana con el 6º grado, le dije. Esto no lo firmen porque si no vamos presos. Y este hombre le hicimos el cambio, ¿no? Y yo esa semana escribía a lo loco todo lo que tenía, lo que podía. Averigué en la santería cubana también tenía sus métodos, sus formas de hacer limpieza. Toda la cultura afro, limpiar de los malos espíritus. Y se hace así a través de ir soplando, ir sacando, ir con los gajos. Con hierbas, y me metí con un santero y me puse a ver qué hacía, me mostró todos los cocos, cómo trabajaba, me mostró, y me hizo distinguir las distintas formas de todo eso. En el espiritismo trabajan también, me explicó una espiritista cómo ella, que había salido de un templo espiritista que estuvo mucho tiempo allí, cómo sanaban, cómo oraban hasta que la persona sanaba y no paraban de orar hasta que sanara. Y todo esto me abría la cabeza cada vez más y me abría más preguntas y más preguntas. Por supuesto, en las iglesias evangélicas el tema curación y sanación estaba también muy desarrollado. Era amigo de un pastor evangélico guatemalteco que estaba en Cuba y con él dialogué bastante también y pude abrirme también a buscar en sus iglesias. Mis visitas a Estados Unidos, a veces de paso a Italia cuando estudiaba, me metía en iglesias evangélicas a buscar literatura, investigué mucho también, tomé 2 o 3 iglesias evangélicas y las estudié, me entrevisté con sus pastores. Todo esto me seguía abriendo la cabeza a ver otras formas de entender el Evangelio y de vivir el Evangelio. Y
Y luego incursioné también un poquito en algunas lecturas, por supuesto que en Argentina el Reiki está muy desarrollado, no tanto el método Reiki en Italia hay otros métodos. Estudié en Brennan, que es una mujer que trabaja en la NASA y enseña cursos de cómo sanar con las manos. De hecho tiene un libro, Curar con las manos. Son 4 años de estudio, se sigue en Estados Unidos. Me entrevisté con personas que también hicieron ese curso. Y todos eran cada vez más preguntas. ¿Y cómo hago para poner todo esto en un libro, no? Y aparte decía, ¿cómo es esto de Jesús también, no? Sabía que Jesús no era un curador más, pero ¿cómo expresarlo? Y estas preguntas fueron derivando en una tesis que una vez me dijo mi director de tesis, esto es un ladrillo que no lo lee nadie. Y aparte en la facultad no le fue fácil encontrarme un profesor que me guiara. Había me guió un africano, Padre Borgi, me guió un español, Padre Barreda, y me guió una gran antropóloga, Gato Trocchi, que falleció. Y ella sí, le fascinaba que no era una tesis que salía de leer libros, sino de haber estado con gente, de haberme metido a ver esas cosas. Y ella era una gran entusiasta, la verdad que me alentó mucho en todo ese tiempo. Y bueno, y yo sin darme cuenta me fui metiendo en un montón de lados. Y compraba libros que nadie leía. Y hablaba de temas que a nadie le interesaba. De hecho, me causó gracia porque, bueno, yo de toda Italia no vi, de todas las cosas que vi en Italia, pues estudié ahí, no encontré en ninguna librería católica un libro católico sobre la imposición de manos. Las editoriales pueden averiguar, Paulinas y la gran Guadalupe también sabe, varias editoriales, no solo de Argentina, de España. Uno busca, no hay ni un libro sobre imposición de manos, católico. Vamos a encontrarlos sobre un montón de curar con las manos, el poder de las manos, sea poderoso y cure con las manos, desarrolle su poder de curar, abra sus chakras para curar, etc. Pero, como católico, solamente en mis investigaciones y estudios encontré que en el año 1928, alguien escribió un libro sobre el gesto litúrgico de la imposición de manos dentro de los sacramentos. Por supuesto que se habla de la imposición de manos, pero dentro de los sacramentos, todos los sacramentos tienen imposición de manos. Entonces ahí sí, como gesto litúrgico. Pero yo digo, Jesús no hacía un gesto litúrgico. Jesús con compasión se la pasó todo un día curando enfermos. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas sin pastor. Y hoy también hay muchas ovejas sin pastor. Y hoy también, no solamente adentro de los sacramentos, la Iglesia puede realizar este gesto. Y entonces, bueno, yo había hecho algunas imposiciones de manos antes de irme a Cuba. Los que me conocen de Pacheco saben que el último año que yo fui párroco, que dejé de ser párroco, los lunes hacíamos una misa con un grupo de oración, y que fue una misa que casi venía más gente que la de los domingos. Y pasaban muchas cosas. Ahí yo empecé a hacer exorcismos, ahí empecé a enterarme de todas estas cosas. Y no era porque hacía solamente imposición de manos, sino por lo que significaba esa Eucaristía, y también hacíamos imposición de manos, pero bueno, yo todavía no estaba abierto a esto. Después vino el estudio, y cuando regreso de Cuba, bueno, yo los últimos años en Cuba, mucha gente me venía a pedir la bendición. Es verdad que mucha gente no puede comulgar en Cuba porque no tiene vida sacramental, pero decían, ay padre, esa bendicionita que usted me da me hace tanto bien, ay, tan rica, una cosa así. Bueno, tan rico eso, padre, una bendición. Entonces, y con motivo de la Divina Misericordia, entonces una señora me dijo que quería rezar, y bueno, yo dije, bueno, mientras vamos rezando la corona de la Divina Misericordia, por esto de que uno no es solamente se me cuesta quedarme quieto, y dije, hago imposición de manos, bendecimos a la gente, y así fue. Y bueno, no había mucho descanso en el espíritu,
Pero había veces que terminaba la misa, la misa era a las 6 de la tarde, y yo me acuerdo que había días que teníamos el grupo Alcohólicos Anónimos que se reunía dentro del templo a las 9 de la noche, y todavía yo estaba bendiciendo gente que salía de trabajo y venía. Entonces, y el CD de la Divina Misericordia seguía dando vuelta, ¿no? Entonces, eso era como, bueno, como una cosa previa. Y luego fue que, viniendo acá a la Argentina, se empezaron ya algunas personas venían y decían, y mirá, se curó, y mirá, me pasó, y bueno, y esto. Y de un grupito pequeño adentro de una casa, que un día no pudimos reunirnos más en la casa, nos empezamos a reunir con la puerta cerrada del templo, en la primavera abrimos la puerta, y de ese pequeño grupito empezó a venir gente. Nunca pusimos un cartel de nada, porque lo único que hacíamos era rezar a la hora de la misericordia. Yo rezaba misa, después algunos pedían esta imposición de manos, hacíamos adoración. Y yo me acuerdo que para Navidad era la misa de 7 y todavía había gente pidiendo la imposición de manos. Entonces dijimos, bueno, esto hay que organizarlo, el año que viene vamos a decir ya uno que haga la misa, los otros que más o menos organicen esto. Y yo me acuerdo que era el 8 de marzo del año 2007, que yo venía de trabajar de obras misionales, donde yo trabajaba, y venía en bicicleta, porque estaba el tren y venía en bicicleta, y entonces venía yo con la bicicleta y dije, uy, hubo un accidente en la esquina de la parroquia, porque pasaba 343 por la calle Posadas, ahí en Bécar. Digo, un montón de gente que había ahí, dije, ahora hay un accidente, se bajaron del colectivo, qué sé yo. Y no, cuando llego estaba toda la gente sentada ahí haciendo una cola, ¿no? Y yo dije, estamos todos locos, ¿estos qué hacen acá? Y yo no me podía imaginar que bueno, todo esto que después empezó a pasar, así de los días viernes, que comenzaron estas celebraciones, ¿no? Y los testimonios, que bueno, aquí Claudia, entonces se tomó el trabajo con mucha delicadeza y dedicación para poder decir, bueno, yo siempre le decía a Claudia, yo de lo que tengo temor es que uno quiera como hablar de lo de uno, pero en realidad ciertamente que lo primero que tengo que decir es que esto nunca fue mío. O sea, esto, como bien decía Speche, si el que piensa que yo tengo poder, que se lo olvide, porque al contrario, yo creo que no hay más sacerdotes que hagan imposición de manos, porque un poco le tienen miedo a lo que no manejan. O sea, cuando yo hago imposición de manos, me expongo a la expectativa que traen las personas. ¿Me va a curar? ¿Y qué sé yo? Si yo no soy nada. Así que yo no sé. Yo pongo mi mano y que haga Dios lo que quiera en tu vida, pero yo no tengo nada para dar. Yo soy un aventurado que te abre la puerta para ver si pasa algo. ¿Creo en el poder de Dios? Sí. ¿Sé cuándo Dios te va a curar a una persona o no? No. Y si te hiciste no sé cuántos kilómetros y no pasó nada, te curas un chanta. Y si te curaste, te curas un santo. Y no es ni santo ni chanta. Es un caradura, que gracias a Dios del seminario me dice que siempre fui caradura, que se anima a poner un gesto para ver si se produce esa chispa que pueda conectarte con Dios y que ocurra algo lindo en tu vida. Por supuesto que en la mía, cuando hago imposición de manos, también ocurren cosas lindas. Porque destaco esto que decía también Patricia y decía Speche, ¿no? El vínculo que motiva todo esto no es otro más que el del amor y la compasión. Y ciertamente, ¿no? Que uno, por algo, no sé, Dios va preparando en uno, en el gusto, en el deseo. Obviamente que decirle a una persona, te puedo aliviar, es lo más grande que uno puede hacer. Ahora, decir te puedo curar es una locura. Es algo que no está. Entonces, lo que suceda, el sacerdote no lo maneja. Fíjense que es muy distinto, por eso ahí fui empezando a reconocer las diferencias, ¿no? Que cuando una persona vive de imponer las manos y cobra eso, te dice, vení que te voy a curar. Y yo lo hago con temor, porque no sé, porque no manejo el obrar de Dios en la vida de las personas.
Entonces, uno es un simple mediador de alguien en que creo, y eso sí, yo creo que lo único que tengo que cuidar es que esté Dios, que sea genuino lo que uno hace, que yo esté en Dios y buscar que la persona venga en Dios. Porque sé que si uno se abre a Dios, nunca puede pasar algo malo, siempre va a pasar algo bueno. Y eso bueno te va a curar, te va a ir sanando, te va a ir ayudando a conectar también con tus dimensiones sanadoras, como diría Patricia, activar estas partes de uno que se van como integrando. Y ciertamente cada día me convenzo más, ¿no?, que la salud más difícil es la del espíritu. Es tener una cabeza sana, que quiera el bien de todos, que tenga amor por todos, que se libere de egoísmos. Y entonces la sanación siempre primero es espiritual. Aunque Dios a veces nos regala la física para convencernos que vale la pena curarse después del espíritu, ¿no? Entonces, en eso también es difícil dar recetas, o decir, no, Dios siempre obra así, Dios siempre obra así. No lo sabemos. Dios es impredecible. Y es un misterio de fe. El que cree se empieza a zambullir en un misterio que no sabe por dónde lo lleva. Yo nunca hubiera imaginado estar haciendo lo que hago, siempre imaginé otras cosas, pero tampoco niego que el poder aliviar a otro era lo que motivaba también mi misión, ¿no? Cuando tenía ganas de llegar a donde no estaba nadie, cuando tenía ganas de ser misionero, cuando sentí todos esos llamados, era como llegar allí donde tal vez falta el obrar de Dios, el amor de Dios. Y siento que a través de este ministerio es una misión permanente, porque yo estoy permanentemente con personas que no conozco la mayoría de las veces, ¿no? Y muchas veces no puedo disfrutar tampoco tanto las que conozco, porque ya hay otras más que me siguen pidiendo. Entonces, uno no es dueño tampoco de poder dar o no dar esto. Y como les digo, con cierto temor de poder despertar expectativas que a lo mejor yo no pueda tampoco responder. Así que cuando me hablan de las curaciones también les soy honesto. Me dice, la vez pasada una señora me decía, un señor, no me acuerdo ya, pero me acuerdo el gesto, ¿no?, que dijo, padre, usted sabe que apenas rezó, salimos, volvimos, y ya estaba curada de lo que le pasó. Uy, qué bueno, qué lindo. Pero padre, ¿no se da cuenta lo que hizo? Sí, no, pero qué bueno. Pero padre, ¿se curó? Padre, ¿se da cuenta? Le digo, ¿sabes qué pasa? Vos me lo decís y yo siento que fue otro, no sé. No me lo apropio para nada porque no siento que yo pueda haber... Rezamos los dos y pasó eso. Y qué lindo que hayas tocado a Dios y qué lindo que yo también tenga el testimonio. Pero no siento que eso sea ya un escalón para conseguir ya otros. Gracias que sucedió. Gracias que podemos poner esas partes cada uno. Y también creo muchísimo cuando la gente viene con fotos. Ayer mismo una chica venía con la foto de la abuela y me conmovió, porque a mí me sacan las lágrimas fáciles, pero a veces me las sacan de verdad cuando digo, sentí el amor que ella tenía para pedir por su abuela. Y yo le único le dije a Dios, yo a esta abuela ni la conozco y a ella tampoco, pero sí puedo conocer con qué amor esta chica está pidiendo por su abuela. Bendecí este amor y este pedido. No soy yo, es el amor con que esa chica pedía por su abuela, que yo digo es la oración más profunda que te puede estar haciendo. Así que yo no tengo tanto amor ni tanta fe, pero me conmueve y me mueve a meterme ahí adentro y a decir, esa oración del corazón de esta chica que vino hasta aquí con la foto de su abuela es la oración más profunda que te presento. Esa fe de ella es más fuerte en ese momento que la que yo pueda poner. Y que este gesto sea que vos decís, sí, estoy pensando en tu abuela, estoy ahí con tu abuelita. Y bueno, si sucede o no sucede como me lo imagino o no me lo imagino, pero digo, es de él, ¿no? Bueno, esto
para decir que mi primera acción de gracias, tal vez por este libro, es por este Dios que nos guía. Y me fue guiando tal vez para un estudio en el que después me iba a dar el don, ¿no? O tal vez fue andando paralelo el don y todo, y uno nunca sabe qué fue primero ni qué fue después ni nada, porque Dios no tiene ni principio ni fin, y a veces nos hace así, que no sabemos ni por dónde empezó ni para dónde nos llevó, porque así dicen que es el Espíritu Santo, que no sabemos ni dónde viene ni a dónde va, pero reconocemos cuando pasa. Entonces, ahí me doy cuenta que está actuando. Entonces, de verdad que decir, pude sistematizar unos pensamientos. Ese libro se lo debemos también a Nancy Raimondo, que fue la compiladora, que no la veo, así que capaz que no puedo venir. Pero bueno, ella fue la que agarró el ladrillo, la tesis esa que tenía, de casi más de 200 páginas, y bueno, le fui diciendo más o menos qué partes podíamos tomar, retomar, dejar, hacer, qué sé yo, y bueno, y ayudó un poco también con mano de escritora o por lo menos compiladora a ayudarme a empezar a darle un poco más de forma a todo este cuerpo. Por supuesto, la Editorial Guadalupe también gracias porque, quisieron poner el título, ¿no?, de Imposición de Manos, y entre los libros católicos, y bueno, que siento que es un libro que no está terminado, o sea, es un disparador a pensar, y probablemente mañana estén leyendo otro libro mucho mejor de algún otro que, agarrando este ya de base, va a poder escribir algo mucho mejor. Pero por lo menos dije, tiramos algo ya al mercado para que el tema se empiece a meter. Yo sé que la imposición de manos en la iglesia está está volviendo a tomar un lugar como ya no extraordinario, sino casi ordinario, ¿no? Y me conmueve verlo al Papa, por ejemplo, una foto de un chico que fue hace poco, que es amigo mío también, Javier, y que le imponía las manos el Papa así, y bueno, yo sé que el Papa valora estos gestos porque también son gestos universales. Lamentablemente la Eucaristía a veces no la pueden recibir todos, pero la imposición de manos sí, y yo me siento feliz de que todos puedan sentir que hay algunos gestos en la iglesia que son para todos, y no importa en qué condición vengas, ahí está Jesús dándose totalmente y expresándote que se puede dar totalmente. Y por eso creo que también se tiene que generalizar más la imposición de manos, incluso entre mis hermanos sacerdotes. Bueno, y a la hora de agradecimiento, entonces, de Guadalupe, gracias por esto. Y Guadalupe, tengo que decirlo, misteriosamente también tiene algo que ver en mi familia, porque mis padres se casaron en esa iglesia de Guadalupe. Entonces, bueno, que este librito salga por ahí también, donde estaba el padre Gaspar, que fue el que casó a mis padres, un gran padre sanador que hubo en Guadalupe. Así que el que puso las manos en el matrimonio de mis padres fue un cura sanador. Así que bueno, quizás Dios ya en eso estaba haciendo algo. Jorgito. Querido Adrián, de todo lo que nos has dicho, llego a una conclusión fundamental de dos cosas. En primer lugar, tu fe y la persistencia en ella te llevó a hacer lo que estás haciendo. Punto. Jesús le dijo a sus discípulos que iban a poder resucitar muertos, etcétera, etcétera, pero si tenían fe. Y la gran mayoría arrugó. Como debe haber muchos sacerdotes en el mundo de hoy que no tienen esa fe y que no siguen ese camino. Tema 1. Indudablemente que vos tenés muy claro que el que actúa es el de arriba. Punto. Quiera o no quiera. Pero yo te he derivado pacientes que cuando le he sugerido tu imposición de manos, algunos estaban esperando quizás una orientación más allá de la clínica, de la homeopatía, etc., esperando un camino nuevo. En cambio otros no. Al escuchar mi sugerencia, hay algunos que, bueno, pero yo no creo en este asunto porque...
Y entonces después de ir a verte, muchos de ellos han cambiado. Y es la segunda cosa que yo entiendo. Por un lado tu fe, te dije, seguí adelante, porque el que actúa es el de arriba. Pero por el otro lado, me encuentro que hay gente que, no habiendo ido con fe a ese encuentro, debido a la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, el amor de ellos por nosotros, aún en la ausencia de la fe de esas personas que yo he conocido, Dios ha actuado. Entonces, como decía el psicólogo Speche y vos, depende enormemente del amor. La misericordia del Señor va a dar una mano aún a los que no creen. Cuando yo sugiero que vayan a tus celebraciones, les sugiero por escrito en el recetario médico que no dejen de ir temprano y ponerse cerca del altar. ¿Por qué motivo? Por el hecho de que quiero que vean los que llegan a tu imposición de manos. Algunos llegan realmente entregados y otros no. Y ver ese testimonio, que necesitas tener un equipo de traumatólogos porque se van a ir a la miércoles todos, cuando se van para atrás, realmente, creo, no sé si vos me comentaste que vos lo experimentaste con la mujer de Salta, Adrián. A la distancia, la imposición de esta mujer y una conmoción en vos, que vos tenés una bioelectricidad interesante, pero esa mujer también. En concreto, la misericordia de Dios es fundamental en todo esto, tanto para que vos llegues a actuar, como para que la persona que aún sin fe va hacia vos y se da cuenta que hay un testimonio que por el momento no ha conocido. Seguí adelante porque te necesitamos y te necesitan. Gracias. En el libro, aunque parezca muy sencillo, pero esto de dividir el abordaje entre lo natural, lo que es el gesto, lo que son las manos como lo gestual, lo que es a veces un intercambio bioenergético de dos cuerpos que se aproximan y que intercambian, y todo lo que se puede estudiar desde el punto de vista natural, y de lo que es este gesto tomado por las distintas religiones con distintas interpretaciones cada una y distintas formas de obrar en cada una. Bueno, creo que también es una de las cosas que también me llevó tiempo para poder decir cómo se divide toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, y en ese punto de las manos, como lo natural, como lo que obra, ustedes verán que en el agradecimiento, o por lo menos, quise destacar, ¿no?, esas primeras manos que nos reciben en la vida. Y en eso a Elida, que está acá, y a Fulvio, mi papá, que ya no está, pero que no dudo que del cielo pide, le quiero agradecer porque, bueno, nunca faltó la calidez de la mano de mis padres. Y cuando uno camina en la vida se da cuenta que eso no es muchas veces tan común como uno supone, ¿no? Tener las manos cálidas de padres y un padre, una madre, y diría también una familia, porque si con mi hermano nos pegamos unas cuantas, que está acá, mi hermano Gabriel, unas cuantas manos pegándonos cuando éramos chicos, peleándonos. Hoy nuestra familia tiene las manos muy unidas, y también acá la prima mía, y es lindo tener una familia de manos unidas, saber que siempre están disponibles y que hemos crecido unidos, y porque hubo padres que tuvieron sus manos siempre, ¿no?, cálidas y tendidas, más allá de que cuando entré al seminario mucho no les gustó, pero con el tiempo entendí por qué no, y ellos entendieron por qué sí. Y fueron siempre los motivos válidos y buenos. Entonces, yo creo que sí, y eso es un llamado también a todos, ¿no? ¿Con qué manos nos cuidamos también, sobre todo dentro de la casa, dentro de la familia, donde vivimos todos los días? En su concepto amplio.
Realmente también la imposición de manos la recibí de mi obispo Monseñor Aguirre, que me ordenó diácono, luego se enfermó, y después vino Monseñor Laguna, que también fue el que me ordenó como sacerdote, y bueno, y ahí es donde uno recibe la semilla de lo que después se va a ir desarrollando como llamado de Dios, ¿no? En el sacerdote Dios tiene un llamado, un camino, que es muy difícil para nosotros ir discerniendo lo que Dios quiere. Como yo les decía, yo pensaba que Dios me quería para una cosa, lentamente me aparecieron otros signos, y bueno, y permanentemente es un discernimiento permanente que hay que hacer de no lo que a mí me gusta, sino lo que Dios quiere. Y eso también, cómo se administra la gracia que Dios da, y de qué manera uno la puede ir dando. Y bueno, algo había que dejar por acá mientras iban hablando. Por supuesto que este don no es algo propio, único del sacerdote, es del pueblo de Dios. Es una comunidad que también toma un don y lo ejerce de distintas maneras. Cuando la gente viene a la celebración de Santo Tomás Moro, mucha gente me dice, esas chicas divinas que lo acompañan, ¿no? Yo digo porque no las conocen después, pero no. De mí dicen lo mismo, digo porque no me conocen después, ¿no? Pero en realidad sí, cuando hay una comunidad acogedora, cuando hay, es decir, un ministerio, nunca se hace solo. Hay muchas intercesoras. Hoy tuve la gracia de poder estar también con la hermana María Cecilia, una contemplativa, de la cual yo creo que también recibo más gracias de la que yo me imagino, gracias a su consagración, a estar en oración por nosotros. Y sé que ella es parte de ese misterio de Dios. Y también como ella, digo que es una contemplativa, consagrada para eso, muchísima gente, ¿no? Reza con nuestra comunidad para que este ministerio se pueda desarrollar. Entonces, en ese sentido, también tengo que ser agradecido de que las experiencias que aparecen en el libro se hayan podido vivir no desde un punto de vista solo personal, aislado, sino también desde una comunidad que también va poniendo dones y carismas en común y para la comunión, ¿no? No para buscarse a sí mismo, sino para poner todo esto al servicio de los demás y en un camino de purificación. Y bien, yo creo que respecto al libro, como les digo, es chiquito, pero bueno, es un comienzo también para decir algo. Creo que, no por lo chiquito, digo, menos importante, como decía Patricia, el hecho de que sistematizar un poco las cosas cuesta bastante. Entonces, creo que hay muchas cosas que me hubiera gustado desarrollarlas más. Cuando hablo de la forma de concebir el mundo, si la creacionista, la emanacionista, quizás son términos filosóficos, pero aunque nos parezca mentira, hay una diferencia sustancial en la imposición de manos, que también la digo por ahí, y es cuando una persona te quiere imponer las manos y te quiere comunicar su energía o te quiere comunicar energía, agárrate porque no sabes bien qué energía te va a pasar, ¿no? Nosotros en la misa no pasamos energía, lo que hacemos es pedimos a Dios, que es la energía, que obre en comunión con la persona, porque para nosotros Dios es un ser personal que sana en el vínculo que se establece con la persona que se abre a Él, aunque ese Dios sea un misterio, y aunque en ese misterio de comunicación haya energía. Si yo digo a una persona, ¿cómo te quiero?, ¿no? Yo estoy pasando una energía, pero la cosa no es, a ver qué energía te paso, qué fluido te comunico por el amor, ¿no? Sino, son dos personas que tienen una empatía y logran algo que provoca comunión, ¿no? Entonces, la gran diferencia también de comunicar un fluido
o interceder divide las aguas, de dónde estoy parado, de qué me están dando o qué estoy dando, ¿no? Sobre qué me estoy formando. Alguien me decía, ¿se pueden dar cursos de imposición de manos? Y digo, y está complicado, no sé por qué, pero digo, en realidad más hay que dar un curso de cómo interceder por los demás. Y luego, cómo se aplica un gesto de intercesión. Ahora, cursos para transmitir fluido hay muchísimos. Si concentrarte de hacer ayunos, y pensar en esto, si comer cereales, y hacer símbolos, si hay, y todo eso. Pero bueno, creo que hay muchas cosas más que me gustaría tener tiempo para poder escribir. Tenemos en elaboración algunos otros en camino. Esperamos el verano sea benévolo conmigo y pueda aterrizar entonces otro que está en elaboración. En realidad tengo 3 en elaboración, más o menos así, de este estilo, pero uno sería el que va sacando la cabeza para adelante, que ya va bajando más y que va complementando. Ciertamente sobre el descanso en el espíritu mucha gente pregunta, ¿qué es eso cuando la gente se cae al piso? Sobre esto la intercesión también es importante. Y bueno, y el misterio del dolor, que también forma parte de la vida de las personas, pero forma parte también del misterio de salvación de Dios, ¿no? Entonces, y sobre estos temas de riesgo, en los cuales a veces, donde en la imposición de manos puede haber algo demoníaco que se meta, y bueno, también ahí hay que dar criterios. El libro, mucha gente pregunta, ¿puedo dejarme poner la mano por cualquiera? Entonces el libro no te va a dar una receta. Lamentablemente en la Iglesia Católica, por ignorancia, decimos todo sí o todo no. Y creo que no se puede decir todo sí o todo no. Yo creo que hay que formar cristianos maduros. El libro apunta a darte criterios para que cada uno diga, aquí no me meto, o sí, aquí me voy. Entonces te da elementos para que seamos cristianos maduros, que sepamos discernir las cosas a la luz de la palabra. Por eso el libro parece sistemático, pero busca que esté centrado en la palabra, en la doctrina de la Iglesia y en lo que se puede deducir también de lo que la Iglesia dice de todo esto. ¿Para qué? Para que un cristiano esté más maduro y tenga discernimiento para decir esto no y por acá sí. Y como les digo, agotar el tema no se agota, pero por lo menos es una punta para empezar a pensar. Y gracias a todos ustedes, porque si están aquí es también parte de este interés y también de este afecto por todo lo que vivimos. Así que muchas gracias también a todos ustedes, y destacando especialmente a Paula, que hoy quiso aceptar presentar un poco todo esto, y sé que su tiempo también es muy lindo y valioso y lo tiene muy ocupado, y que siempre es una puerta abierta en los medios para poder dar esto. Patricia, que es una gran colaboradora y que me ayuda a pensar también, me enseña a pensar muchas cosas, y por eso también me gustó que ella pudiera venir también, no solo por su profesión, sino también por lo que ha movilizado también dentro mío, con su sabiduría y con su forma de encarar la salud, ¿no? Y a esta arriesgada muchacha valiente, Claudia, que realmente venía siempre atrás, ¿no? Y el librito y los testimonios, y sigo, y cómo te parece, y lo buscamos, lo hacemos, y realmente quiero felicitarla por todo el amor que siempre me ha brindado y ha brindado a la comunidad, por este logro que también ella pudo hacer, porque desde el principio se ha sentido muy como... Yo sé que este libro brota... Lo más lindo de ella es que este libro no brota para nada que quería figurar en un libro, sino de un agradecimiento. Es decir, ella quería de corazón, yo vi su desinterés absoluto a decir, quiero regalar a los demás que esto que nos pasa lo conozcan muchos. Si vale o no vale, si le va a interesar o no, bueno, veámoslo en cómo salen los libros. Pero lo más lindo de Claudia fue su absoluta sencillez para encarar una obra no tan fácil, pero que lo hizo sobre todo desde el amor a Dios y desde el amor a esta comunidad,
y del reconocimiento por las cosas lindas que Dios hace y que no quiso que se queden calladas. Y eso es muy evangélico, es muy misionero, ¿no? Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Bueno, este es un libro que no sabemos por cuánto tiempo se va a cantar, pero que muchos van a poder conocer que Dios es bueno y hace cosas lindas. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos regalas y por el amor que nos prodigas a través de los gestos, a través de los cuales te seguís dando a tu pueblo. Te damos gracias por todos los que hoy aquí estamos, por lo que nos pudiste dar en el corazón y porque todos hemos recibido. Y ciertamente que a través de lo que hemos ido sintiendo, nos está mostrando cómo tu reino puede venir a nosotros hoy. No un reino que se queda expresado en un deseo de las Escrituras, sino un reino presente y vivo a través de esta comunión y de todo lo que nos brindas. Gracias, Jesús. Gracias por el lugar que le das a María en la obra de la redención y porque sabemos y porque sé perfectamente que ella también como madre quiere dar a su Hijo Jesús a todos sus hijos. Y sé que ella en cada imposición de manos también se está dando y está dando a su Hijo para que no nos falte el vino y para que lo tengamos en abundancia. Bendecinos, Señor, en esta tarde a nosotros y que este libro sea una bendición, estos libros sean una bendición para todos y que al leerlos puedan recibir también la gracia de tu bendición. De ti que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nos podemos ir en paz. Muchas gracias a todos.